¿Te has dado cuenta de que, a medida que avanzamos en la vida, las prioridades y preocupaciones que solíamos tener comienzan a perder su relevancia? En este video, nos sumergimos en una exploración profunda de cómo la vida después de los 70 puede transformarse en una etapa liberadora y enriquecedora si nos permitimos soltar aquello que ya no tiene sentido. Imagina una vida en la que ya no te preocupas por cumplir con las expectativas ajenas, donde las posesiones materiales que alguna vez te parecieron esenciales ya no dictan tu felicidad, y donde las relaciones tóxicas o agotadoras no tienen cabida. A medida que envejecemos, la vida nos ofrece una oportunidad única para reflexionar sobre nuestras experiencias y reevaluar lo que realmente nos aporta bienestar. Después de los 70, llegamos a una etapa en la que la sabiduría acumulada nos muestra que muchas de las presiones y exigencias que solíamos cargar son simplemente innecesarias. Lo que una vez nos preocupaba, como el que dirán, el éxito profesional o las comparaciones sociales, pierde su peso. En este momento, nos damos cuenta de que lo más valioso que tenemos es nuestra paz interior y la capacidad de disfrutar de cada momento, libre de cargas y expectativas. En este video, queremos revelarte 9 aspectos de la vida que, después de los 70, puedes dejar atrás sin remordimientos. No solo se trata de envejecer, sino de vivir con intención, abrazando una nueva forma de existir, donde el foco está en lo que verdaderamente importa. Estos aspectos no son solo elementos tangibles, sino también emocionales y sociales, que pueden haberte acompañado durante toda tu vida, pero que ahora puedes soltar para vivir con mayor ligereza y alegría. Te invitamos a unirte a este viaje de autodescubrimiento, de dejar ir lo que ya no tiene sentido y abrazar una nueva forma de vivir, donde la simplicidad, la paz y la alegría son los protagonistas. Comencemos este camino con el corazón abierto y la mente dispuesta a recibir todo lo que la vida aún tiene para ofrecer. En mi juventud, recuerdo haber sido una persona que siempre se preocupaba por la opinión de los demás, desde la manera en que me vestía, hasta las decisiones más importantes de mi vida, como la carrera que elegí o las amistades que cultivé. Todo estaba influenciado por el deseo de encajar, de recibir la aprobación de quienes me rodeaban. Mi madre solía decirme, haz lo correcto, lo que la gente espera de ti. Y yo, como muchos, seguí ese consejo durante años. Me esforzaba por no decepcionar a mis padres, mis maestros, e incluso a personas que apenas conocía. Era como si una voz constante me recordara que debía ser apropiado en todo momento. A medida que pasaron los años y me adentré en la vida adulta, este peso no disminuyó. En el trabajo, me esforzaba por cumplir con las expectativas de mis jefes y colegas. Me preocupaba si mi casa era lo suficientemente presentable cuando alguien la visitaba, o si mis opiniones en una conversación serían bien recibidas. Me mantenía siempre dentro de las normas, como si seguir ese camino asegurara que nunca sería juzgado o criticado. Pero, inevitablemente, las críticas llegaban, a veces sutiles, otras directas, y con el tiempo, comprendí que no importaba cuánto me esforzara, siempre habría alguien que encontraría un motivo para desaprobar mis decisiones. Con cada década que pasaba, me di cuenta de que este ciclo de tratar de agradar a los demás era agotador. Sin embargo, seguí adelante, convencido de que debía mantener esa imagen ante el mundo. Esa imagen que decía que todo estaba bajo control, que yo encajaba perfectamente en los moldes que la sociedad había trazado para mí. Y lo más curioso es que, aunque estaba cumpliendo con lo que se esperaba de mí, no me sentía más feliz o realizado. Sentía que algo faltaba. Fue al llegar a los 70 años cuando, de manera casi repentina, todo cambió. Un día, me desperté y me di cuenta de que las opiniones de los demás ya no tenían el mismo peso que antes. Esa necesidad de encajar, de ser validado por el mundo exterior, empezó a desvanecerse. No fue un cambio brusco, sino más bien una revelación lenta. Un alivio que llegaba con cada nueva decisión que tomaba por mí mismo, sin preocuparme por lo que otros pudieran pensar. Recuerdo un día específico, después de haber decidido mudarme a una casa más pequeña. Durante años, mi hogar había sido un símbolo de estatus, algo que sentía que debía mantener para demostrar que había logrado algo en la vida. Sin embargo, al mudarme a un lugar más sencillo, recibí algunas críticas de conocidos. Decían cosas como, ¿por qué te vas a un lugar más pequeño? ¿No te preocupa lo que piensen los demás? Y ahí, en ese momento, comprendí que ya no me importaba. Lo que realmente me importaba era la paz que sentía en mi nuevo espacio.
lo liviano que era vivir sin esas preocupaciones materiales y, más aún, sin la carga de impresionar a nadie. Lo curioso es que, a medida que dejaba de preocuparme por la opinión de los demás, sentía una liberación profunda. Recuerdo haber hablado con viejos amigos que también habían llegado a esa edad y escucharlos compartir experiencias similares. Habían pasado décadas intentando cumplir con las expectativas de otros, solo para darse cuenta de que nunca podrían satisfacer a todos. Uno de ellos, un buen amigo, me contó cómo decidió dejar su empleo de alto perfil y dedicarse a su pasión por la pintura. A muchos les pareció una locura, pero él me confesó que nunca había sido tan feliz como cuando tomó esa decisión, al margen de lo que los demás pensaran. Y así fue como, poco a poco, empecé a vivir con más autenticidad. Dejé de asistir a reuniones sociales que no me interesaban, de mantener amistades que no me aportaban nada positivo, y de preocuparme si alguien no aprobaba mis elecciones. Decidí vestirme como me sentía cómodo, sin pensar si estaba a la moda o si encajaba en los estándares de otros. Tomé decisiones que, quizás años atrás, habrían generado críticas, pero ya no me afectaba. Hoy, cuando pienso en esos momentos de liberación, me doy cuenta de que son uno de los mayores regalos que trae la madurez. Ya no siento la presión de cumplir con los estándares de los demás, y eso me ha permitido ser quien realmente soy. Ya no necesito justificar mis decisiones ni buscar la aprobación de nadie. Lo único que importa es cómo me siento conmigo mismo. Y esa es una verdad que ojalá hubiera aprendido mucho antes en la vida. La libertad de no preocuparse por la opinión de los demás es un alivio inmenso. Algo que llega con la experiencia acumulada de vivir y de haber lidiado con los altos y bajos de la vida. Al soltar esa carga, descubrí que podía enfocarme en lo que realmente importaba, en las relaciones que me nutrían, en las actividades que me apasionaban, y en vivir en paz conmigo mismo. No se trata de volverse insensible a los demás, sino de priorizar el bienestar personal por encima de las expectativas ajenas. Ahora, cuando alguien más joven me pregunta por consejos sobre la vida, suelo compartir esta experiencia. Les digo que la vida es demasiado corta para estar preocupándose por lo que los demás piensen. Al final, las personas siempre tendrán una opinión, pero lo que realmente cuenta es lo que tú sientes en tu interior. Ojalá todos llegáramos a esta liberación mucho antes en la vida. Pero para aquellos que aún están atrapados en ese ciclo, sé que, con el tiempo, también encontrarán la paz que llega al dejar ir las opiniones ajenas y vivir de acuerdo con sus propias reglas. Después de los 70, vivir sin el peso de la aprobación ajena y finalmente abrazar quienes somos, sin disculpas ni justificaciones, se convierte en una liberación esencial. Pero además de soltar las expectativas de otros, llega el momento de liberarnos de la carga de las posesiones materiales. Cuando era más joven, siempre pensé que el éxito se medía por las cosas que acumulabas. Recuerdo claramente cómo, en mis años de trabajo, sentía una inmensa satisfacción cada vez que lograba comprar algo nuevo, un coche más moderno, muebles elegantes para mi casa, o incluso ropa costosa que raramente usaba. Mi armario estaba lleno de prendas para todas las ocasiones. Mi garaje se convertía en un depósito de herramientas y objetos que nunca llegaba a usar, y cada rincón de mi hogar reflejaba lo que, en ese momento, yo creía que era estabilidad y éxito. Me decía a mí mismo que, mientras más cosas poseía, más sólido sería mi futuro, más respetado sería por los demás, y más satisfecho me sentiría conmigo mismo. En aquel entonces, todo parecía girar en torno a tener más bienes, más dinero, más cosas que demostrar ante los ojos de los demás. Me recuerdo incluso preocupándome si mi casa estaba lo suficientemente decorada para impresionar a los invitados, o si mi coche era lo suficientemente moderno para estar a la altura de los estándares sociales. Pero todo cambió cuando llegué a mis 70 años. Poco a poco, empecé a darme cuenta de que esas cosas que antes me parecían esenciales, de repente ya no significaban tanto. De hecho, muchas de ellas se convirtieron en una carga. Las posesiones que acumulé durante toda mi vida, en lugar de brindarme la felicidad que esperaba, solo llenaban mi espacio físico y mental. Era como si estuvieran robándome la paz que tanto anhelaba en esta etapa de la vida. Fue en ese momento de claridad cuando entendí que la verdadera felicidad no proviene de la acumulación de bienes. Recuerdo un día en particular, cuando decidí hacer una limpieza en mi casa. Había ropa que llevaba años sin tocar, muebles que ya no necesitaba y cajas de objetos que había olvidado por completo que existían. Me senté en el suelo, rodeado de todas esas cosas,
Y me pregunté, ¿realmente necesito todo esto? ¿En qué momento estas posesiones se convirtieron en algo que definía quién era? En ese momento, algo dentro de mí hizo clic. No necesitaba más cosas para ser feliz. De hecho, necesitaba menos. Desprenderme de lo material se sintió como una bocanada de aire fresco, como si hubiera estado cargando un peso innecesario durante décadas. En los días siguientes, comencé a deshacerme de todo aquello que ya no me servía. Regalar ropa, donar muebles, simplificar mi espacio. Cada vez que sacaba algo de la casa, sentía una libertad que no había experimentado en años. No se trataba de renunciar a todo lo que tenía, sino de hacer una evaluación honesta de lo que realmente me aportaba valor y lo que simplemente ocupaba lugar. Había guardado objetos por años pensando que me traerían seguridad o que preservaban momentos importantes de mi vida. Pero me di cuenta de que los recuerdos no viven en las cosas, sino en nosotros mismos. Este proceso de simplificación no solo transformó mi hogar, haciéndolo más ligero y organizado, sino que también despejó mi mente. Ya no sentía la necesidad de tener tantas cosas a mi alrededor, y eso me brindó una paz que no había sentido antes. Menos cosas significaban menos preocupaciones, menos responsabilidades, y más espacio para enfocarme en lo que realmente importaba: mis relaciones, mis pasatiempos, y los momentos sencillos que traían verdadera alegría. Conocí a otras personas en esta etapa de la vida que compartían experiencias similares. Mi amiga Clara, por ejemplo, siempre había sido una gran coleccionista. Su casa estaba llena de todo tipo de objetos que había reunido durante los años: porcelanas, pinturas, muebles antiguos. Sin embargo, cuando cumplió 75, me contó que había decidido deshacerse de casi todo. Me di cuenta de que estaba rodeada de cosas, pero no de momentos, me dijo una tarde mientras tomábamos café. Había empezado a donar muchas de sus pertenencias, no porque no las valorara, sino porque entendió que ya no necesitaba esas cosas para sentirse plena. Es como si hubiera hecho espacio en mi vida para respirar de nuevo, me confesó con una sonrisa, a medida que iba dejando atrás lo que no necesitaba. También me di cuenta de que el desprendimiento de lo material abría la puerta a nuevas experiencias y relaciones. Mis hijos, que antes me veían atado a mi casa y mis pertenencias, empezaron a notar cómo, al simplificar mi vida, me sentía más libre. Ahora pasábamos más tiempo juntos, compartiendo momentos significativos en lugar de preocuparnos por cosas superficiales. Los objetos que guardaba por miedo a olvidar momentos importantes ya no tenían el mismo significado. Me di cuenta de que los recuerdos más preciados no estaban en las cosas, sino en las experiencias y las personas. Desprenderme de lo innecesario me reconectó con lo esencial. Mi hogar, que antes estaba abarrotado de cosas que ya no usaba, se convirtió en un espacio más simple, más acogedor y lleno solo de lo que realmente me hacía feliz. Cada rincón estaba dedicado a la tranquilidad y la paz, en lugar de a la acumulación, y esa tranquilidad que experimenté en mi entorno físico también se reflejó en mi mente. Después de los 70, descubrí que la verdadera riqueza no está en las posesiones, sino en la libertad de vivir sin estar atados a ellas. Me liberé de la necesidad de impresionar a los demás con lo que tenía, y empecé a valorar más las cosas que realmente importan: una tarde tranquila con un buen libro, una conversación sincera con un amigo, o simplemente la paz de estar rodeado de lo esencial. Hoy, miro mi vida con gratitud. Me doy cuenta de que no necesito más cosas para ser feliz. La felicidad, lo descubrí, proviene de vivir con ligereza, con menos cargas y con más espacio para disfrutar de los momentos que realmente importan. Al final del día, lo que queda no son las cosas que acumulamos, sino los recuerdos que creamos y las conexiones que construimos. Y en esta etapa de la vida, eso es todo lo que realmente necesito. A lo largo de gran parte de mi vida, decir no a las obligaciones sociales no parecía una opción. Me acostumbré a aceptar cada invitación que llegaba: las reuniones familiares, las fiestas de amigos, los eventos religiosos y todo tipo de compromisos que, aunque a menudo me agotaban, sentía que no podía rechazar. Crecí en un entorno donde asistir a este tipo de eventos no era solo una expectativa, sino casi una obligación. Recuerdo a mi madre siempre repitiendo: no puedes faltar. ¿Qué pensarán los demás? Y eso se quedó conmigo durante años. Me convertí en alguien que siempre decía sí para no decepcionar a nadie. Hubo una época en la que, a pesar de estar cansado,
Seguía asistiendo a todos esos compromisos sociales. Ya fuera un bautizo, una boda o una comida familiar. Me encontraba ahí, presente físicamente pero, muchas veces, ausente emocionalmente. Asistía porque sentía que debía hacerlo, no porque realmente lo disfrutara. Al final del día, regresaba a casa agotado, no solo físicamente, sino también mentalmente, pero nunca me atrevía a decir no. ¿Qué pensarían de mí si comenzaba a rechazar esas invitaciones? Sería visto como maleducado, desagradecido o incluso egoísta. Fue al llegar a mis 70 años cuando algo dentro de mí cambió. Un día, después de una reunión familiar particularmente larga y agotadora, me di cuenta de que ya no tenía la misma energía que antes, no solo en términos físicos, sino también emocionales. Ya no podía seguir aceptando compromisos que me drenaban sin pensarlo dos veces. Entonces, decidí que debía empezar a ponerme a mí mismo primero. La primera vez que rechacé una invitación, sentí una mezcla de alivio y culpa. Recuerdo que me llamaron para asistir a una comida familiar, una de esas que se organizan sin mucho aviso y donde a menudo pasaba más tiempo sentado sin saber de qué hablar, que disfrutando realmente. Por primera vez, respiré hondo y dije, lo siento, no podré ir esta vez. Hubo un silencio al otro lado del teléfono, seguido de una respuesta que nunca había esperado. Está bien, no te preocupes, te veremos la próxima vez. Colgué el teléfono con un suspiro de alivio y una sensación de ligereza que no había sentido en años. Eso era todo. No hubo drama ni consecuencias. Me di cuenta de que había subestimado la reacción de los demás y sobreestimado la presión que yo mismo me imponía. A partir de ese momento, empecé a rechazar más compromisos que no sentía necesarios o que me resultaban agotadores. No lo hice de manera brusca ni abrupta. Simplemente comencé a ser honesto conmigo mismo y con los demás. Si no me sentía con ánimos de asistir, simplemente lo expresaba. Y lo sorprendente fue que, en lugar de causar tensiones o malentendidos, muchas veces la gente lo entendía y respetaba. Mi salud y mi bienestar empezaron a tomar prioridad sobre las expectativas ajenas. Fue entonces cuando hablé con mi amigo Raúl, un hombre de mi edad que también había experimentado este proceso. Me contó cómo, después de años de asistir a todas las reuniones sociales y eventos familiares, decidió que ya no tenía que cumplir con esas obligaciones. Me di cuenta, me dijo una tarde mientras caminábamos por el parque, de que tenía derecho a decir no, sin tener que justificarme. No es que no quiera a mi familia o mis amigos, es que hay días en los que prefiero estar solo o hacer algo que realmente disfrute. Escuchar sus palabras me hizo sentir menos solo en mi proceso. No era el único que había llegado a la conclusión de que decir no era, en realidad, un acto de autocuidado. También recuerdo a mi prima Clara, quien siempre fue el alma de las fiestas familiares. Durante años, ella organizaba cada evento, asegurándose de que todos asistieran y se divirtieran. Pero al llegar a sus 70, ella misma empezó a poner límites. No tengo la misma energía de antes, me confesó en una reunión. Me di cuenta de que ya no disfruto como antes, así que ahora solo asisto cuando realmente lo deseo. Clara había aprendido lo mismo que yo, que decir no era un acto de egoísmo, sino una forma de respetar nuestro tiempo y nuestra energía. Con el tiempo, aprendí que al decir no a las obligaciones que ya no me aportaban alegría, estaba abriendo espacio para aquello que realmente me llenaba. Comencé a disfrutar más de los momentos en los que decidía participar en eventos, porque lo hacía por elección propia, no por obligación, y los momentos en los que decidía quedarme en casa, disfrutando de un libro o simplemente de la tranquilidad, eran igualmente valiosos. Ya no sentía la presión de estar presente en todas partes. Al contrario, empecé a apreciar más mi propio tiempo. Aprender a rechazar compromisos también cambió la dinámica con mis seres queridos. Al principio, algunos no entendían por qué no asistía a ciertas reuniones, pero con el tiempo empezaron a respetar mis decisiones. Mi familia, por ejemplo, comenzó a darse cuenta de que cuando aceptaba una invitación, lo hacía porque realmente quería estar ahí, no porque me sentía obligado. Y eso hizo que los momentos que compartíamos fueran más significativos. El tiempo se vuelve más valioso después de los 70. Ya no tienes el lujo de desperdiciarlo en actividades que no te aportan nada. Empecé a ver mis días como un recurso limitado, algo que debía cuidar y usar sabiamente.
En lugar de agotarme en reuniones que no disfrutaba, preferí dedicar ese tiempo a lo que realmente me traía paz. Una caminata por el parque, un buen libro, o una tarde tranquila con amigos cercanos. Al poner límites, descubrí una nueva forma de libertad. Ya no tenía que dar explicaciones ni sentir culpa por priorizar mi bienestar. Decir no a las obligaciones sociales innecesarias me enseñó que la calidad de mi vida no depende de cuántos compromisos sociales pueda cumplir, sino de cómo elijo pasar mi tiempo. Aprendí a valorar más los momentos que realmente deseaba vivir, en lugar de aquellos a los que asistía por compromiso. Esta lección me ha permitido disfrutar más de mi tiempo, y al hacerlo, me he dado cuenta de que cada no que digo es, en realidad, un sí a mi propia paz y felicidad. Recuerdo claramente mis años de juventud, cuando me preocupaba profundamente por cómo me veía. Mi piel, mi cabello, mi cuerpo. Todo parecía necesitar una constante atención para cumplir con los estándares de belleza que veía en las revistas y en la televisión. Recuerdo pasar horas frente al espejo, buscando la perfección que nunca llegaba. Era joven, sí, pero también insegura, y me sentía constantemente presionada a encajar en esa imagen idealizada de belleza que nos vendían. Piel impecable, sin arrugas, sin manchas, cabello siempre brillante, y una figura esbelta. A lo largo de los años, esa presión no disminuyó. Cada vez que aparecía una nueva arruga o una cana, sentía que estaba perdiendo algo, como si mi valor disminuyera a medida que los signos de envejecimiento comenzaban a aparecer. Pasé mucho tiempo intentando retrasar lo inevitable. Compraba cremas antiarrugas, teñía mi cabello religiosamente y evitaba cualquier conversación sobre la edad. Era como si cada año que pasaba me alejaba más de esa versión perfecta que había creído que debía ser. Una amiga mía, Lucía, compartía la misma batalla interna. Nos conocimos en nuestros años 30, y solíamos hablar durante horas sobre los tratamientos de belleza más recientes, las dietas, y cómo podíamos ocultar esas pequeñas imperfecciones que comenzaban a aparecer. Durante décadas, mantuvimos esa rutina. A medida que cumplíamos más años, nuestras conversaciones se volvieron más enfocadas en cómo mantenernos jóvenes. Nunca me detuve a pensar en lo agotador que era, ni en lo que realmente estábamos sacrificando al intentar cumplir con esos estándares imposibles. Pero todo cambió cuando cumplí 70 años. Fue como si, de repente, una claridad se apoderara de mí. Un día, mientras me miraba al espejo, noté mis arrugas de una manera diferente, no como defectos que debía ocultar, sino como pequeñas marcas de una vida llena de experiencias. Cada línea en mi rostro contaba una historia. Las sonrisas que había compartido, las lágrimas que había derramado, las preocupaciones que había enfrentado. Mis arrugas no eran algo de lo que avergonzarme. Eran parte de mí, un reflejo de todo lo que había vivido. En esa misma época, tuve una conversación reveladora con Lucía. Nos encontrábamos tomando café en su jardín cuando me sorprendió verla con el cabello completamente canoso por primera vez. Durante años, había sido una fiel seguidora del tinte de cabello, pero ese día su pelo brillaba con una mezcla de plata y blanco que me pareció precioso. Le pregunté por qué había decidido dejar de teñirse, y su respuesta me dejó pensando. Ya no tengo que esconder quién soy. Mis canas son parte de mí, y estoy cansada de luchar contra ellas. Este es mi verdadero yo, y lo abrazo con orgullo. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Me di cuenta de que, durante tanto tiempo, había intentado cumplir con expectativas que ni siquiera eran mías. Las arrugas, las canas, el envejecimiento, eran parte natural de la vida, y no había nada de qué avergonzarse. Esa fue la primera vez que comencé a abrazar mi belleza auténtica. Poco a poco, empecé a dejar de lado las cremas antiarrugas y los tintes para el cabello. No porque me hubiera rendido, sino porque me había dado cuenta de que ya no necesitaba luchar contra mi propio cuerpo. Había pasado toda mi vida tratando de encajar en moldes de belleza impuestos, y ahora, finalmente, me permitía ser yo misma, sin importar lo que los demás pensaran. Esa aceptación no solo me trajo paz, sino que también me hizo darme cuenta de que la verdadera belleza no está en la apariencia externa. La belleza auténtica proviene de la serenidad que encuentras cuando aceptas quién eres. No radica en la piel perfecta o en la juventud eterna, sino en la confianza que sientes cuando dejas de preocuparte por las expectativas externas. Esa confianza comenzó a manifestarse en mí de maneras que no esperaba.
Sentí una libertad inmensa al no tener que cubrir mis canas o intentar disimular mis arrugas. Mi vida ya no giraba en torno a cumplir con estándares ajenos, sino a vivir de una manera auténtica. Mi hija, quien al principio me preguntaba por qué había dejado de usar ciertos productos o por qué ya no me importaba ocultar mis arrugas, comenzó a entender lo que significaba esta liberación. Un día, me dijo: «Mamá, te ves más feliz ahora que nunca, como si realmente te hubieras encontrado». Y tenía razón. Al soltar la presión de intentar mantener una apariencia juvenil, encontré algo mucho más valioso. Una paz interior que me permitía disfrutar de la vida sin preocuparme por la imagen que proyectaba. Alrededor de los 70, comencé a ver mi reflejo en el espejo no como una lucha contra el tiempo, sino como una celebración de la vida que había vivido. Las arrugas se convirtieron en testigos visibles de las historias que llevaba dentro de mí. Cada cana era una lección aprendida, una prueba de sabiduría acumulada con el tiempo. Ya no me esforzaba por encajar en un ideal de belleza superficial. Ahora, me encontraba más centrada en lo que realmente importaba: el carácter, la bondad, la integridad. Descubrí que mi verdadera belleza no estaba en mi piel, sino en cómo trataba a los demás, en las sonrisas que ofrecía y en la luz que irradiaba desde dentro. Al aceptar mi belleza auténtica, también empecé a notar cómo esto influía en las personas a mi alrededor. Mis nietas, que solían obsesionarse con las redes sociales y las imágenes de perfección que ahí se proyectaban, comenzaron a hacerme preguntas sobre cómo me sentía al respecto. Les conté mi historia. Les hablé de cómo, durante años, había luchado por cumplir con un ideal imposible, y cómo solo al aceptar quién era realmente había encontrado la verdadera felicidad. Vi en sus ojos una chispa de comprensión, una semilla que, espero, les sirva para crecer sabiendo que la belleza no está en la apariencia física, sino en la autenticidad de su ser. Hoy, miro mi vida con una gratitud inmensa. A los 70 años, finalmente entendí lo que significa la belleza. No está en el maquillaje, ni en los peinados perfectos, ni en esconder los signos de envejecimiento. Está en la autenticidad, en la confianza que sientes al aceptar quién eres, con todas tus imperfecciones y todas tus experiencias. Es un tipo de belleza que se profundiza con los años, que no necesita aprobación externa, y que te permite vivir con una libertad que antes no habías experimentado. Recuerdo cómo, en mis años más jóvenes, siempre había algo que hacer, algún lugar al que ir o alguna actividad que llenaba mis días. Me encantaba estar ocupado. Disfrutaba de mis hobbies, de pertenecer a grupos sociales y de las rutinas que formaban parte de mi vida diaria. Sentía que cada cosa que hacía tenía un propósito, una razón de ser. Pero, con el paso del tiempo, comencé a notar un cambio. Aquellas actividades que antes me llenaban de alegría comenzaron a sentirse como simples obligaciones. Lo que antes era una fuente de satisfacción, poco a poco, se convirtió en algo monótono. Recuerdo una mañana en particular, cuando estaba camino a una reunión semanal con un grupo de amigos del que había sido parte durante años. Siempre nos reuníamos en el mismo café. Hablábamos de los mismos temas, y aunque al principio lo disfrutaba, ese día me di cuenta de que ya no sentía la misma emoción de antes. Me senté en la mesa con ellos, sonreí y participé en la conversación, pero por dentro, algo había cambiado. ¿Por qué seguía asistiendo? ¿Lo hacía por compromiso, por costumbre, o porque realmente lo disfrutaba? La verdad es que ya no me llenaba como antes. Fue en ese momento cuando comencé a reevaluar mis actividades. Me di cuenta de que, a lo largo de los años, había adoptado rutinas que en su momento me hicieron feliz, pero que ahora solo ocupaban espacio en mi vida. No era que esas actividades no tuvieran valor en el pasado, sino que ya no me aportaban la misma alegría. Este cambio de perspectiva me golpeó con fuerza cuando cumplí los 70 años. En esa etapa, empecé a reflexionar profundamente sobre cómo estaba invirtiendo mi tiempo. Me pregunté si realmente estaba dedicando mi energía a las cosas que me hacían feliz, o si estaba atrapado en la inercia de hacer lo mismo, simplemente porque siempre lo había hecho. Uno de mis pasatiempos favoritos durante años fue la jardinería. Tenía un jardín precioso, con flores que cultivaba con esmero y que me traían una gran satisfacción. Pero, con el tiempo, noté que cuidar del jardín ya no me emocionaba de la misma manera. Empezaba a verlo como una tarea más, una responsabilidad. Me sorprendí a mí mismo dándome cuenta de que ya no disfrutaba pasar horas cuidando las plantas como antes.
Entonces me pregunté, ¿por qué seguía haciéndolo? Era porque una parte de mí creía que debía seguir siendo la persona que amaba la jardinería, aunque ya no me llenara. Al principio, me costó aceptar que algo que había disfrutado durante tantos años ya no formaba parte de lo que me hacía feliz. Me sentía casi culpable por dejarlo atrás, como si estuviera traicionando una parte de mi identidad. Pero pronto comprendí que reevaluar mis actividades no significaba despreciar mi pasado, sino reconocer que había cambiado, que lo que me hacía feliz a los 30 o a los 50 años no necesariamente sería lo que me haría feliz ahora. En esa misma época, hablé con mi amigo Raúl, quien había pasado por algo similar. Él solía ser un ávido jugador de golf. Pasaba horas cada semana en el campo, disfrutando de la competencia amistosa con sus compañeros. Pero, al llegar a sus 70, me confesó que el golf ya no le traía la misma emoción. No es que lo odie, me dijo una tarde. Es solo que ya no siento lo mismo cuando estoy en el campo. Antes era una parte importante de mi vida, pero ahora solo voy por costumbre. Creo que es hora de dejarlo. Raúl decidió que, en lugar de seguir jugando golf por obligación, invertiría su tiempo en otras actividades que le traían más satisfacción en esta nueva etapa de su vida. Ese tipo de conversaciones me ayudó a darme cuenta de que reevaluar nuestras actividades no es una renuncia a quienes fuimos, sino una manera de hacer espacio para nuevas experiencias que se alineen mejor con la persona en la que nos hemos convertido. Me di cuenta de que aferrarme a lo conocido por miedo a lo desconocido solo me estaba limitando. Entonces, tomé la decisión consciente de dejar atrás esas rutinas que ya no me llenaban. Dejé de ir a las reuniones semanales que antes tanto disfrutaba, y me permití explorar nuevas formas de pasar mi tiempo. Una de las mayores sorpresas fue redescubrir mi amor por la pintura, algo que había dejado de lado hacía muchos años. Un día, desempolvé los pinceles y lienzos que había guardado en el ático, y comencé a pintar de nuevo. No me di cuenta de cuánto lo había extrañado hasta que estuve de nuevo frente a un lienzo en blanco. Cada pincelada me llenaba de una alegría que hacía tiempo no sentía. De alguna manera, regresar a la pintura me recordó que siempre hay espacio para nuevos comienzos, sin importar la edad que tengamos. También descubrí el simple placer de no hacer nada. Algo tan sencillo como sentarme en el jardín, con una taza de té, disfrutando del silencio o viendo el cielo. Era algo que jamás hubiera considerado antes. Pero en esta etapa de mi vida, encontré una paz inmensa en esos momentos. No necesitaba llenar mis días de actividades para sentirme productivo o valioso. A veces, el mayor regalo que podemos darnos es el tiempo para simplemente estar, sin prisas ni presiones. Reevaluar las actividades que ya no me traían alegría me permitió liberar espacio en mi vida para lo que realmente importaba. Me sentí más ligero, más en paz conmigo mismo. Dejé de lado las expectativas pasadas y me centré en lo que realmente me hacía feliz en el presente. Aprendí que la vida es demasiado corta como para seguir haciendo cosas por hábito o por miedo a cambiar. Al dejar ir lo que ya no me llenaba, abrí la puerta a nuevas experiencias que me enriquecían de una manera que nunca imaginé. La belleza de esta etapa de la vida radica en la libertad de elegir conscientemente cómo queremos pasar nuestro tiempo. Ya no estamos atados a las obligaciones profesionales o familiares que en el pasado nos consumían. Ahora, tenemos la libertad de dedicar nuestro tiempo y energía a las cosas que realmente nos traen alegría, sin la presión de complacer a los demás o cumplir con expectativas externas. Hoy, miro hacia atrás y me doy cuenta de que reevaluar mis actividades no solo fue necesario, sino liberador. Me permitió reconectar con lo que verdaderamente me hace feliz y me enseñó que nunca es tarde para dejar ir lo que ya no nos sirve. Y aunque puede ser difícil al principio, al soltar esas rutinas que se han vuelto vacías, creamos espacio para lo nuevo, lo emocionante y lo auténtico. A lo largo de mi vida, siempre valoré profundamente las relaciones. Crecí en una familia donde me enseñaron que las amistades y los vínculos familiares eran lo más importante, que había que mantenerlas a toda costa, y durante muchos años, lo hice. Invertí tiempo, energía y amor en cada una de las relaciones que construí, creyendo que todas ellas debían durar para siempre. Pero con el paso del tiempo, algo cambió. Al llegar a los 70, me encontré en una etapa de reflexión profunda. Fue entonces cuando comencé a cuestionar si todas esas relaciones, que había mantenido por tanto tiempo, realmente me hacían feliz. Recuerdo particularmente una amistad que llevaba más de 30 años. La conocí en mis años de juventud,
Durante mucho tiempo, nuestras charlas y encuentros fueron un refugio para ambas. Pero, con los años, me di cuenta de que algo en esa relación había cambiado. Sus constantes críticas hacia mis decisiones, su manera de minimizar mis logros y su actitud egoísta comenzaron a afectar mi bienestar. Al principio, lo ignoré, diciéndome a mí misma que tal vez era solo una fase, que no podía simplemente alejarme de alguien que había estado en mi vida por tanto tiempo. Sin embargo, a medida que pasaban los años, esa amistad se convirtió en una fuente de agotamiento emocional. Una tarde, después de una conversación particularmente dura con ella, me quedé en silencio, reflexionando. Me di cuenta de que, por años, había seguido manteniendo esa amistad no porque me aportara alegría o paz, sino por una especie de compromiso invisible. Pensaba, llevamos tanto tiempo siendo amigas, ¿cómo podría alejarme ahora? Pero, en el fondo, sabía que esa relación ya no me nutría. Me sentía cansada después de cada encuentro, como si hubiera estado luchando para mantener algo que ya no tenía sentido. Alrededor de esa época, también hablé con mi prima Clara, quien estaba pasando por algo similar, pero en su caso, con una relación familiar. Tenía un hermano que siempre había sido una figura dominante en su vida, controlando y criticando cada una de sus decisiones. Durante años, Clara soportó sus comentarios hirientes y sus intentos de manipularla. «Es mi hermano», solía decirme. «¿Cómo voy a cortar esa relación? No tengo opción». Pero al llegar a sus 70 años, algo en ella cambió. Un día, mientras tomábamos un café, me confesó, «Ya no puedo más. No puedo seguir manteniendo una relación que me hace sentir mal conmigo misma». Fue la primera vez que la vi realmente decidida a priorizar su bienestar. Clara me inspiró a reconsiderar mi propia situación. Me di cuenta de que había estado soportando una relación tóxica durante demasiado tiempo. No por amor, sino por miedo al conflicto. Por miedo a decepcionar a alguien que, en realidad, ya no se preocupaba por mi bienestar. Esa tarde, después de nuestra conversación, volví a casa y me senté a pensar. Sabía que debía tomar una decisión valiente, una que implicaba priorizarme a mí misma por primera vez en mucho tiempo. La primera vez que corté lazos con esa amistad, sentí una mezcla de alivio y culpa. Le escribí un mensaje explicando que necesitaba distanciarme, que nuestra relación ya no me hacía sentir bien. Durante días, sentí una especie de vacío, como si algo faltara, pero a medida que pasaban las semanas, comencé a darme cuenta de lo mucho que había ganado. Sin esa relación que me drenaba emocionalmente, tenía más espacio para mí misma, para mi paz. No fue fácil, pero fue necesario. Este proceso no es sencillo, y lo sé bien. A menudo, cortar lazos con alguien, especialmente si esa persona ha estado presente durante tantos años, implica enfrentar sentimientos de culpa, tristeza o incluso miedo. Recuerdo que durante semanas me preguntaba si había hecho lo correcto. ¿Acaso había sido egoísta por poner mis necesidades primero? Pero a medida que el tiempo pasó, entendí que no se trataba de egoísmo, sino de autocuidado. Aprendí que priorizar mi bienestar no era algo de lo que debía sentirme culpable. Conocí a otras personas en mi camino que también enfrentaban decisiones similares. Mi amigo Raúl, por ejemplo, siempre había tenido una relación complicada con un viejo amigo de la infancia. Durante años, soportó sus comentarios sarcásticos y su actitud condescendiente, creyendo que era mejor mantener la paz que alejarse. Pero un día, Raúl decidió que ya no podía seguir aguantando esa toxicidad. Me contó cómo, después de tomar la decisión de cortar esa relación, sintió como si una carga enorme hubiera sido levantada de sus hombros. No sabía lo mucho que me afectaba hasta que dejé de verlo. Me dijo, es importante reconocer que no todas las relaciones son saludables. A veces, aquellas personas que una vez fueron importantes en nuestras vidas pueden convertirse en fuentes de dolor y estrés. Y cuando llegamos a los 70 años, una cosa queda clara. La vida es demasiado corta para seguir soportando relaciones que nos desgastan. No estamos obligados a mantener vínculos simplemente porque han existido durante mucho tiempo, o porque los lazos familiares nos hagan sentir que debemos hacerlo. Cortar lazos con relaciones tóxicas es un acto de amor propio. Es reconocer que merecemos rodearnos de personas que nos respeten, nos valoren y nos apoyen en nuestro crecimiento, no de aquellas que nos hacen sentir pequeños o insuficientes. Y aunque el proceso pueda ser doloroso al principio, al final,
lo que obtenemos es mucho más valioso: paz mental, libertad emocional y espacio para nuevas relaciones que realmente nos nutran. Con el tiempo, descubrí que dejar ir lo que me hacía daño me permitió crear espacio para relaciones más auténticas y saludables. Ya no tenía que fingir ni ponerme una máscara para complacer a los demás. Podía ser yo misma, rodeada de personas que realmente valoraban quién era, sin exigirme ser algo que no soy. Hoy, puedo decir con confianza que al llegar a los 70, entendí la importancia de cuidar de mí misma, de poner límites y de cortar los lazos que ya no me servían. Este proceso no es fácil, pero es liberador. Y si hay algo que he aprendido a lo largo de los años, es que la verdadera paz y felicidad comienzan cuando nos damos permiso para soltar lo que ya no nos aporta y abrazar lo que realmente nos hace bien. Recuerdo claramente cómo, desde muy joven, me comparaba constantemente con los demás. Todo comenzó en la escuela, cuando veía a mis compañeros obtener mejores calificaciones o destacarse en deportes que a mí nunca se me dieron bien. Siempre sentí que, de alguna manera, estaba compitiendo, como si el valor de quien era dependiera de lo que lograra en comparación con los otros. Luego, al llegar a la universidad y al mundo laboral, esas comparaciones solo se intensificaron. Me preguntaba si mi carrera era lo suficientemente exitosa, si ganaba tanto dinero como mis amigos o si tenía los mismos logros materiales que aquellos con los que me rodeaba. Una parte de mí siempre pensaba, si solo pudiera tener lo que esa persona tiene, o si lograra lo que ellos lograron, entonces sería feliz. Pasé muchos años atrapado en esa mentalidad, midiendo mi valor personal a través de lo que veía en los demás. Me comparaba con mis colegas en el trabajo, con mis vecinos y hasta con familiares cercanos. Veía cómo otros parecían tener una vida perfecta, con mejores casas, coches más lujosos y familias que parecían sacadas de una revista. Sin darme cuenta, estaba perdiendo de vista las cosas buenas que tenía en mi propia vida. Al cumplir 70 años, empecé a reflexionar sobre todo lo que había experimentado a lo largo de mi vida. Fue entonces cuando me di cuenta de algo importante. Las comparaciones me habían robado demasiados momentos de alegría. Miraba atrás y me daba cuenta de que, en lugar de disfrutar de mis propios logros y de las bendiciones que la vida me había dado, pasé demasiado tiempo fijándome en lo que otros tenían o hacían. Y lo que es peor, me sentía insatisfecho por cosas que realmente no importaban tanto. Una vez, durante una reunión familiar, mi prima Ana, que siempre había sido muy exitosa en los negocios, mencionó su más reciente compra, una enorme casa en las afueras de la ciudad. Recuerdo haber sentido una punzada de envidia al escucharla. En ese momento, pensé que si yo hubiera tenido una carrera diferente, podría haber conseguido algo similar. Pero, más tarde esa misma noche, mientras conducía de regreso a casa, comencé a pensar en todo lo que había logrado a lo largo de los años. Tal vez no tenía una casa enorme ni un coche de lujo, pero había construido una familia amorosa. Tenía amigos que me valoraban por quien era y había vivido experiencias inolvidables que, en realidad, no cambiaría por nada del mundo. Fue en ese momento que comprendí que cada persona tiene su propio camino. Lo que puede parecer una vida perfecta desde fuera a menudo oculta luchas internas o sacrificios que no vemos. Me di cuenta de que Ana, aunque exitosa, había sacrificado mucho tiempo personal para construir su carrera. A veces, las comparaciones que hacemos son injustas, porque solo vemos una parte de la vida de los demás y no conocemos las dificultades o los retos que enfrentan. De alguna manera, me liberé esa noche de esa necesidad constante de medirme en función de lo que otros tenían o hacían. Al llegar a los 70, entendí algo que ojalá hubiera sabido antes: las comparaciones son engañosas. Lo que realmente importa no es cuánto tengas en comparación con los demás, sino cuánto disfrutes lo que ya tienes. Y, sinceramente, me di cuenta de que había acumulado una riqueza de experiencias y relaciones que eran mucho más valiosas que cualquier cosa material. Un día, mientras paseaba por el parque, me encontré con mi viejo amigo Raúl, que siempre había sido alguien envidiado por su éxito profesional. Nos sentamos en una banca a charlar y, por primera vez en mucho tiempo, me atreví a preguntarle sobre su vida más allá del trabajo. Raúl suspiró y me confesó que, aunque había logrado todo lo que siempre soñó en términos profesionales, había perdido muchas oportunidades de disfrutar de las pequeñas cosas, pasar tiempo con su familia, ver crecer a sus hijos, o simplemente disfrutar de una tarde tranquila sin estar pensando en su carrera. Me di cuenta de que, mientras yo envidiaba su éxito,
Él envidiaba mi capacidad de haber disfrutado de una vida más equilibrada. Eso me hizo entender que el éxito y la felicidad no tienen una definición única. Lo que nos hace felices a cada uno de nosotros puede ser completamente diferente. Y está bien. La sabiduría que viene con la edad me permitió darme cuenta de que la verdadera felicidad no se mide con los logros de otros. Me di cuenta de que lo que realmente me hacía feliz eran las experiencias vividas, las relaciones cultivadas y los momentos de paz que había disfrutado a lo largo de mi vida. Las comparaciones que hacía en el pasado solo me habían traído insatisfacción, pero ahora podía ver con claridad que lo importante era enfocarme en mi propio recorrido, no en lo que los demás estaban haciendo. Dejar de compararme con los demás fue un proceso liberador. Empecé a disfrutar más de mi día a día, a valorar las pequeñas cosas que antes daba por sentadas. Me di cuenta de que cada persona tiene sus propios desafíos, sus propias luchas, y que lo que vemos en la superficie rara vez refleja la realidad completa. Ya no sentía esa necesidad de impresionar a los demás o de estar a la altura de lo que otros hacían. Empecé a enfocarme en lo que realmente me hacía feliz, en lo que me daba paz y satisfacción. Mi esposa, Carmen, también había caído en la trampa de las comparaciones durante años. Se comparaba con sus amigas, envidiando las vacaciones lujosas que veían en las redes sociales, o el estilo de vida que algunas parecían llevar. Pero con el tiempo, ambos comprendimos que las apariencias pueden ser engañosas. Muchas de esas amigas, aunque viajaban o compraban cosas caras, enfrentaban problemas de los que Carmen nunca había sido consciente. Relaciones familiares complicadas, deudas enormes o incluso una constante insatisfacción personal. Fue entonces cuando Carmen también dejó de compararse y encontró una paz que hacía mucho no experimentaba. En esta etapa de la vida, comprendí que el éxito y la felicidad no tienen una sola fórmula. Lo que me hace feliz a mí puede no tener el mismo valor para otro, y viceversa. Y eso es lo maravilloso de la vida. Cada uno de nosotros tiene su propio camino, sus propios desafíos y sus propios triunfos. Lo importante es valorar lo que tenemos, no lo que nos falta en comparación con los demás. Al final del día, aprendí que la comparación no solo es innecesaria, sino también injusta. Cada uno de nosotros está en su propia jornada, y lo que realmente importa es cómo nos sentimos con nuestra propia vida, no cómo nos medimos frente a los demás. Hoy, disfruto de la libertad de vivir sin esa presión constante de competir o de compararme. Y al hacerlo, he encontrado una paz y una felicidad que antes nunca había conocido. Recuerdo cuando tenía 30 años, y mis metas eran claras y precisas. Quería avanzar en mi carrera, tener una casa propia y asegurarme de que mi familia tuviera todo lo que necesitaba. Cada día me levantaba con un propósito definido, trabajando largas horas y planificando cada paso para alcanzar esos objetivos. Las noches las dedicaba a pensar en el futuro, en cómo lograr más, en cómo alcanzar esa imagen de éxito que me había formado en la cabeza. Todo giraba en torno a las metas que había establecido cuando era joven. Metas que, en su momento, parecían las más importantes del mundo. Durante muchos años, me enfoqué en cumplir con esas expectativas. Me esforcé por lograr el éxito profesional, acumulé bienes materiales y me aseguré de que mi familia tuviera lo que necesitaba. Mi vida estuvo llena de esfuerzo y, con el tiempo, logré muchas de las cosas que me propuse. Me sentí satisfecho, pero a la vez, me di cuenta de que, a medida que iba alcanzando esos hitos, las metas que alguna vez me parecían esenciales ya no me daban la misma satisfacción. Al llegar a los 70 años, todo empezó a cambiar. Un día, mientras caminaba por el parque, recordé la energía con la que había perseguido esos sueños en mi juventud y me di cuenta de que muchos de ellos ya no tenían el mismo peso en mi vida. Me pregunté, ¿por qué sigo pensando en cumplir metas que ya no me llenan de la misma manera? ¿Por qué continúo cargando con expectativas que tal vez ya no reflejan quién soy ahora? No fue fácil aceptar que algunas de las metas que me habían impulsado durante tanto tiempo ya no resonaban conmigo. Había dedicado décadas a construir una carrera, a mantenerme en lo más alto, pero ya no sentía esa necesidad de demostrarme nada en el ámbito laboral. Las metas que antes me habían dado sentido, ahora parecían más una carga que un motivo de satisfacción. Me di cuenta de que era momento de redefinir lo que realmente importaba en esta etapa de mi vida. Mi amigo Raúl también pasó por algo similar. Recuerdo una conversación que tuvimos una tarde, mientras compartíamos un café. Raúl había sido un hombre de negocios toda su vida.
obsesionado con el crecimiento de su empresa y los logros materiales. Pero al llegar a los 70, él también sintió un cambio. Me confesó: Carlos, ya no tengo ganas de estar detrás de cada oportunidad de negocio. No me emociona como antes. Ahora, lo único que quiero es disfrutar de mis nietos, pasar tiempo en casa y, si puedo, retomar el piano, que lo dejé hace años. Su declaración me hizo pensar en mis propios deseos y cómo, con el tiempo, nuestras prioridades cambian de manera inevitable. Ambos estábamos en un punto en nuestras vidas en el que la carrera y el éxito profesional habían dejado de ser lo más importante. Comenzamos a preguntarnos qué era lo que realmente queríamos ahora. Redefinir nuestras metas no significaba que habíamos fallado o que estábamos renunciando a nuestros sueños. Simplemente, nos dimos cuenta de que habíamos cambiado, de que lo que nos hacía felices a los 30 o 40 años no necesariamente era lo que nos haría felices a los 70. Con esa nueva perspectiva, comencé a ajustar mis expectativas. Me liberé de la presión de seguir persiguiendo metas que ya no tenían sentido para mí. No tenía que probar nada más a nadie, ni siquiera a mí mismo. En lugar de seguir enfocándome en el trabajo o en acumular más cosas materiales, decidí que lo que realmente quería era disfrutar de la simplicidad de la vida. Pasar más tiempo con mis seres queridos, dedicarme a la lectura, a caminar por la mañana, o simplemente disfrutar del silencio de una tarde en casa. Una de las cosas que más me sorprendió fue lo bien que me sentí al soltar esas metas que ya no eran relevantes. Me di cuenta de que, al redefinir mis prioridades, estaba abriendo espacio para nuevas experiencias, para pasatiempos que había dejado de lado durante tanto tiempo. Comencé a disfrutar de cosas que antes no valoraba. Por ejemplo, mi esposa y yo redescubrimos lo mucho que nos gustaba viajar en carretera, visitar pequeños pueblos y pasar tardes sin prisa, algo que nunca habíamos tenido tiempo de hacer mientras trabajábamos y criábamos a nuestros hijos. A medida que ajustaba mis metas, también aprendí a ser más amable conmigo mismo. En el pasado, me presionaba constantemente para lograr más y más. Si no cumplía con una meta en el tiempo que había planeado, me frustraba. Pero, al llegar a esta etapa de la vida, entendí que ya no era necesario llevar ese peso. No se trataba de conformismo, sino de sabiduría. Era una aceptación tranquila de que mis prioridades habían cambiado. Y estaba bien que fuera así. Mi esposa, Carmen, también redefinió sus metas. Durante años, se había dedicado a cuidar de la familia, a mantener el hogar, y luego se involucró mucho en su comunidad. Pero al llegar a sus 70, me dijo un día: Carlos, ya no quiero estar tan ocupada todo el tiempo. Quiero aprender a pintar, algo que siempre quise hacer, pero nunca tuve tiempo. Y así lo hizo. Empezó a tomar clases de pintura, y verla descubrir esa nueva pasión me recordó lo importante que es ajustar nuestras metas a lo que realmente nos trae felicidad en el presente, no a lo que pensábamos que debíamos hacer en el pasado. Reevaluar nuestras metas en esta etapa de la vida nos dio una sensación de libertad inmensa. Nos dimos cuenta de que no estábamos renunciando a nuestros sueños, sino que los estábamos ajustando a la realidad de quienes éramos ahora. A medida que envejecemos, nuestras capacidades físicas y energías cambian, y eso influye en las metas que nos proponemos. Tal vez en el pasado soñaba con viajar por el mundo sin parar, pero ahora me sentía más cómodo disfrutando de pequeñas aventuras cerca de casa, o simplemente disfrutando del placer de no hacer nada. Lo más liberador de este proceso fue darnos cuenta de que ya no estábamos atados a las expectativas de los demás. Durante mucho tiempo, nuestras metas estuvieron influenciadas por lo que creíamos que se esperaba de nosotros: una carrera exitosa, una familia perfecta, una vida llena de logros tangibles. Pero al redefinir nuestras metas, nos dimos cuenta de que lo único que realmente importaba era lo que nos hacía felices en este momento. Hoy, al mirar hacia atrás, me doy cuenta de lo valioso que ha sido este proceso de redefinir mis metas. Me siento en paz, sabiendo que ya no estoy persiguiendo logros que no resuenan conmigo. En lugar de eso, he elegido vivir de una manera más auténtica, centrada en lo que realmente me trae satisfacción y alegría. Y esa, para mí, es la verdadera medida del éxito en esta etapa de la vida. Recuerdo que, durante gran parte de mi vida, fui la persona que siempre decía así. Si mis vecinos necesitaban ayuda, allí estaba yo. Si un familiar requería de mi tiempo, ajustaba mi agenda para estar disponible. Y en el trabajo, no era diferente.
me ofrecía para proyectos adicionales, incluso cuando ya tenía más que suficiente en mis manos. Sentía que, de alguna manera, mi valor estaba atado a lo que podía hacer por los demás, a cuántas veces me ponía a disposición de otros. Era algo que había aprendido desde pequeña. En mi familia, poner a los demás primero era lo más natural. Mi madre siempre me decía, primero cuida a tu familia, luego cuídate tú. Y así lo hice. Durante décadas, me acostumbré a que mi felicidad dependiera del bienestar de los demás, y aunque en muchos momentos me sentía útil y apreciada, había una parte de mí que nunca se había dado el espacio necesario para crecer o explorar lo que realmente me hacía feliz. Un ejemplo claro de esto fue cuando me jubilé a los 65 años. Pensé que al dejar el trabajo finalmente tendría tiempo para mí, pero en lugar de eso, llené mi agenda con más responsabilidades. Mis hijos ya eran adultos, pero seguían acudiendo a mí para todo tipo de cosas: cuidar a los nietos, ayudar con la casa, asistir a reuniones familiares que yo misma organizaba. No había un solo día que no estuviera dedicado a alguien más, y aunque amaba a mi familia, comencé a sentir que algo faltaba. Había imaginado que la jubilación me daría más libertad, pero en realidad, me había encontrado en una red aún más apretada de compromisos. Un día, una amiga me invitó a un retiro de meditación en la montaña. Me costó mucho decir sí. Lo primero que pensé fue, ¿qué va a hacer mi familia sin mí por unos días? ¿Y si me necesitan? Pero, por primera vez en mucho tiempo, decidí aceptar la invitación. Recuerdo sentir una mezcla de nervios y emoción mientras hacía mi maleta. Nunca había hecho algo solo para mí, sin pensar en las repercusiones o en lo que los demás esperaban de mí. Durante esos días en la montaña, algo cambió. Sentí una paz profunda, una conexión conmigo misma que no había experimentado en años. Despertaba con la sensación de que no tenía que estar disponible para nadie más, y eso me dio una claridad inesperada. Durante el retiro, conocí a una mujer llamada Teresa, que compartió conmigo una experiencia similar. Había pasado la mayor parte de su vida cuidando de su esposo enfermo, y después de su fallecimiento, se dio cuenta de que no sabía cómo ser feliz por sí misma. Me contó cómo, durante años, había olvidado por completo sus propios intereses y pasiones, pero en ese retiro, Teresa había comenzado a redescubrir su amor por la escritura, algo que había dejado de lado cuando se casó. Es difícil, me dijo un día mientras caminábamos por el bosque, aprender a no sentir culpa por hacer algo solo para ti. Siempre parece que estamos haciendo algo mal, ¿verdad? Sus palabras resonaron en mí. Ambas habíamos estado condicionadas a pensar que nuestra felicidad dependía de los demás, pero ese retiro nos mostró que no había nada de malo en priorizarnos. Cuando regresé del retiro, me prometí que las cosas cambiarían. Ya no sería esa persona que siempre estaba disponible a expensas de mi propio bienestar. Uno de los primeros cambios que hice fue decir no cuando no quería hacer algo. Mi hija me pidió que la acompañara a una serie de eventos que, en el pasado, hubiera aceptado sin pensarlo 2 veces, pero esa vez, le dije que no, y aunque me miró con sorpresa, también lo entendió. Me di cuenta de que la vida seguiría sin problemas, incluso si no estaba allí para complacer a todos. Me sentí ligera, como si me hubiera quitado un peso de encima. En lugar de llenar mis días con compromisos que no me aportaban nada, comencé a explorar lo que realmente me traía alegría. Volví a la jardinería, algo que había dejado de lado hace muchos años. Pasaba las mañanas en el jardín, disfrutando de la quietud, sin la presión de tener que estar en otro lugar. También me apunté a clases de yoga, algo que siempre había querido hacer, pero que nunca encontré el tiempo porque estaba demasiado ocupada con las demandas de los demás. Uno de los momentos más reveladores ocurrió cuando decidí no asistir a una fiesta familiar. Siempre había sido yo la que organizaba. Preparaba la comida y me aseguraba de que todos estuvieran contentos. Esta vez, le dije a mi hermana que no asistiría. Sentí una punzada de culpa, como si estuviera rompiendo con una tradición, pero me quedé en casa. Me preparé una cena sencilla, y pasé la noche viendo una película que me hacía feliz. Y lo más sorprendente fue que no sucedió nada catastrófico. Mi familia siguió adelante, y yo disfruté de una noche tranquila. Ese pequeño acto de ponerme a mí misma en primer lugar fue una señal de que estaba en el camino correcto. Con el tiempo, comencé a notar un cambio en cómo me sentía. Ya no me agotaba tanto.
Empecé a disfrutar de mi tiempo, a sentirme más conectada conmigo misma y menos preocupada por lo que otros pudieran pensar de mis decisiones. Incluso mis relaciones mejoraron, porque ya no estaba resentida o agotada por estar siempre disponible. Mis hijos y amigos comenzaron a respetar mis decisiones, y yo me sentí más plena que nunca. Un amigo cercano, Luis, también compartió su experiencia conmigo. Durante años, Luis había sido el líder de su comunidad, organizando eventos, ayudando a todos los vecinos, y nunca pensando en sí mismo. Pero al llegar a los 70, decidió que era momento de delegar y retirarse de algunas responsabilidades. Me confesó que al principio le resultó difícil, pero con el tiempo, encontró una libertad inmensa. Me di cuenta, me dijo, de que siempre había estado corriendo por los demás y nunca me había dado la oportunidad de disfrutar de las pequeñas cosas. Ahora, por fin, puedo respirar. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que priorizar mi propia felicidad no fue solo un acto necesario, sino transformador. Aprendí que cuidar de mí misma no era egoísta, sino vital, y lo más importante, comprendí que, al ser feliz y plena, también podía estar mejor para los demás. Fue un acto de valentía, pero también de amor propio, algo que había descuidado durante demasiado tiempo. Hoy, disfruto de cada día sabiendo que, aunque sigo amando y cuidando a mi familia, no necesito sacrificarme para hacerlo. Puedo ser feliz sin culpa, y ese ha sido el mayor regalo que me he dado. Al concluir este recorrido sobre cómo vivir con plenitud después de los 70 años, es importante hacer una pausa y reflexionar sobre las herramientas y lecciones que hemos compartido. Cada uno de los temas tratados, desde desprendernos de las cargas materiales hasta darle prioridad a nuestra propia felicidad, nos invita a observar nuestra vida desde un nuevo ángulo. Este es un tiempo de cambio, una etapa en la que podemos dejar atrás lo que ya no tiene valor para nosotros y recibir con los brazos abiertos aquello que verdaderamente nos satisface. Hemos aprendido que liberarnos de la preocupación por lo que piensan los demás y tener el coraje de decir no a compromisos sociales innecesarios son pasos fundamentales para vivir de manera más auténtica y feliz. Al tomar la decisión consciente de rodearnos de relaciones que nutran nuestro espíritu y dejar atrás comparaciones y objetivos que ya no se alinean con quienes somos, comenzamos a redescubrir nuestra esencia. La verdadera belleza surge en cada sonrisa, en cada actividad que decidimos disfrutar y en cada pequeño instante que elegimos vivir plenamente. Este es el momento de actuar. Te invito a que, desde ahora, comiences a incorporar estos principios en tu día a día. Haz una lista de aquellas cosas que has dejado de lado por miedo o por la presión de los demás. Permítete disfrutar del placer de hacer aquello que realmente te apasiona. Reserva un espacio para la reflexión, donde puedas analizar qué actividades y relaciones te brindan felicidad y cuáles te agotan. Recuerda que cada día trae consigo una nueva oportunidad para poner tu bienestar en primer lugar. Y es completamente válido buscar tu felicidad sin sentir remordimientos. Comparte estas ideas con amigos y familiares. Tal vez al hacerlo, motives a otros a embarcarse también en este camino hacia la libertad y la autenticidad. No olvides que la vida es un regalo invaluable que merece ser disfrutado con alegría, pasión y, sobre todo, con el firme reconocimiento de que eres merecedor de amor y felicidad. Tómate un momento para respirar profundamente, agradecer por las lecciones aprendidas y dar el paso clave hacia una vida más plena, donde tú eres el protagonista. Empieza hoy tu viaje hacia la verdadera felicidad. Para concluir este video, quiero agradecerte por haber sido parte de este recorrido hacia una vida más plena y auténtica después de los 70 años. Espero que las ideas que compartimos aquí te hayan inspirado y que te sientas motivado a poner en práctica estos principios en tu día a día. Si este mensaje conectó contigo y piensas que puede ser útil para alguien más, te invito a darle me gusta a este video. Tu apoyo no solo nos impulsa a continuar creando contenido, sino que también contribuye a que más personas descubran estas valiosas enseñanzas. Además, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué parte de este video te resonó más? ¿Tienes alguna experiencia personal que quieras compartir sobre tu propio camino hacia la libertad y la autenticidad? Deja tu comentario aquí abajo. Tu historia puede ser una fuente de inspiración para otros que están en una búsqueda similar. Y por último, si disfrutaste el contenido y deseas seguir profundizando en temas sobre crecimiento personal y felicidad, no olvides suscribirte a nuestro canal.
Activa las notificaciones para asegurarte de no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Sigamos construyendo juntos una comunidad donde nos apoyemos mutuamente en este increíble viaje de la vida. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.